Queridos amigos, este es un espacio de encuentros, un espacio especial, y esta noche tenemos a un invitado que realmente va a llenar la expectativa de nuestro público. Tenemos el gusto de presentar a Carlos Fernando Toranzos. Él es profesor en mérito de la Universidad Anglia Ruskin, Cambridge, Inglaterra. Él es de profesión politólogo y desde 1974 que él está fuera del país. Muy buenas noches, Carlos. Muy buenas noches, mucho gusto. Me gustaría que un poco entremos en un diálogo, en un debate abierto, para conocer sobre todo quién es Carlos Toranzos. Bueno, si la introducción es para ver mi historial de vida, puedo decirte que yo salí del país en 1971 con el golpe de Banzer y fui como exiliado a Chile con el gobierno de Allende, que también tuvo la desventura de otro golpe de Estado, y entonces de Chile pasé a Inglaterra, que me dio asilo político, y me quedé en Inglaterra estudiando y luego trabajando. Esos dos procesos políticos a nivel dictatorial fueron claves en tu vida, Carlos. Fundamentales, porque primero los golpes de Estado marcaron de alguna manera mi vida de juventud, porque yo tenía apenas 19 años, era estudiante universitario, y marcaron mi vida ambos procesos. Además, dentro de un contexto de la América Latina que éramos todos víctimas de los intereses extranjeros y éramos víctimas de las dictaduras nacionales. Esos procesos dictatoriales te llevaron obviamente a procesos también académicos, ¿no? Tengo entendido tu formación en sociología, en ciencia política, fueron vitales, ¿no? Alrededor de 1500 escritos que tienes actualmente, ¿no? Cuéntame un poco de eso. Mira, en realidad la afición por las ciencias sociales empieza en Bolivia. Yo empecé estudiando filosofía en la Universidad de San Andrés, luego continué estudiando filosofía en Chile y cuando llegué a Inglaterra, la filosofía se me hacía corta para el análisis social. Entonces decidí estudiar sociología. Y la sociología me llevó después a la historia, y entre la sociología y la historia hice el análisis político. Genial, un análisis político que por lo visto es algo que es parte de tu vida, de tu pasión sobre todo, ¿no? ¿Cómo te trató Inglaterra, cómo te trató el Reino Unido durante ya toda esta cantidad de años? ¿Cómo está Carlos ahí? Mira, primero que el Reino Unido se presenta en un momento terriblemente interesante para el mismo Reino Unido, donde hay un cambio de gobierno, del gobierno conservador a un gobierno laborista, que es el que abre las puertas a los refugiados, en este caso chilenos, o refugiados como yo, extranjeros en Chile, para ir a otro país. El gobierno laborista hizo, yo creo que una de las mejores medidas políticas, que no suspendió la ayuda que tenían para la educación en Chile, sino que desvió los fondos para que se ayudaran con esos fondos a todos los refugiados chilenos en el Reino Unido. Y esto fue la que dio la ventaja completa para que podamos todos continuar estudiando. Entonces pudimos estudiar gracias a esta apertura y objetividad de parte del gobierno británico. Vayamos viajando en el tiempo, Carlos, ¿no? A ver si te parece, ¿cómo se ve la política boliviana desde el exterior? Un análisis breve en ese sentido. Mira, dependiendo de cuándo, ¿no? Porque recuerda que desde el 1974 que llego al Reino Unido, hay una serie de procesos en Bolivia. Y todos estos procesos son vividos por nosotros los bolivianos de una manera terriblemente fuerte, porque entre estos procesos está el golpe de Notush Bush, está el golpe de García Mesa, y está esta especie de necesidad de un cambio radical para poder volver a la democracia. Luego viene el gobierno de Siles Suazo, un gobierno de la UDP que da una apertura a la democracia, pero un gobierno que tiene evidentemente una carga del fracaso económico muy fuerte. Y luego se dan ya los otros procesos que tampoco representaban mucho al pueblo boliviano, ¿no? Y eso lo veías, o sea, era esta especie de juego de los que siempre estuvieron de alguna manera en el poder, pero que
hacían intentos, evidentemente habían intentos de tener una participación muchísimo más popular, pero estos intentos casi siempre fallaron, casi siempre eran, y eso es lo que se veía, ¿no es cierto?, que los programas de los partidos políticos tradicionales, por ejemplo, algunos tenían elementos muy interesantes, como por ejemplo el del Plan de Todos del MNR, que tenía todo el tema de la participación popular, ¿no? Y que se empezó de alguna manera con estos intentos, pero que luego, con políticas económicas que completamente destruían este objetivo, te quedabas de nuevo en el primer plano, ¿no? Y no había una posibilidad de que retomaras aquellas ideas que realmente surgían de todos los movimientos sociales que estaban acostumbrados a pelear, que habían estado luchando prácticamente desde el 1956, que habían entrado ya en oposición tácita al MNR por las políticas económicas del MNR, y luego continuó. Entonces podríamos hablar de procesos realmente inconclusos que se ha vivido desde afuera a nivel político sobre todo, y con procesos tal vez que políticamente han generado inestabilidad en el país y que ha conllevado evidentemente a los cambios que ya desde hace más de 10 años estamos viviendo en Bolivia, ¿no? Sí, yo creo que sí, inconclusos en gran medida, ¿no es cierto? Pero yo creo que también procesos que no han sido capaces de entrar directamente en el meollo del conflicto. El conflicto no es un conflicto económico, es un conflicto social. Tú tienes una sociedad boliviana terriblemente dividida primero en clases sociales, y luego tienes una estructura social que hace gala de su racismo. Entonces, no eran procesos inconclusos, más bien eran procesos que no tomaban en cuenta la realidad nacional. Perfecto. Carlos, entremos en otra faceta, ¿no? ¿Cómo está Inglaterra? ¿Cómo tratan nuestros bolivianos? Háblame un poco, la colonia boliviana también es importante allá, la presencia del boliviano, ¿cómo está? ¿Cómo se vive en un sentido global? ¿Cómo se ve a nuestra Bolivia desde allá? ¿Cómo se extraña tal vez la comida? ¿Se extraña tal vez el ámbito social? Nuestra vida acá muy familiar, muy diferente al proceso europeo. Mira, el Reino Unido tiene una característica bastante interesante, que por lo menos hasta la década de los 80, los inmigrantes, sean estos por motivos políticos o simplemente económicos, eran de alguna manera bien recibidos, ¿no? Y el Reino Unido brindaba oportunidades para que estos inmigrantes pudieran de alguna manera lograr sus objetivos económicos y de crecimiento. A partir de la década de los 80, particularmente desde Margaret Thatcher, un gobierno conservador de una talla de derechas muy radical, empezó con los ataques a las migraciones. Y a partir de entonces, los inmigrantes en el Reino Unido ya no son esta especie de bienvenidos, sino son esta necesidad económica para ser satisfecha. La comunidad de bolivianos vive bastante bien desde el punto de vista de trabajo. Evidentemente, como cualquier inmigrante, trabaja más horas de las que tiene que trabajar, porque tiene responsabilidades económicas en otro lado, ¿no? Son los que mandan dinero a sus familias, hay una serie de dramas que te puedes ir imaginando, fundamentalmente madres, que son las que han ido en busca de una manera de financiar sus vidas aquí, pero en el fondo yo creo que el inmigrante por su propia posición se ha hecho también muy emprendedor. En Inglaterra hay muchas facilidades de estudio, no solamente estudios académicos, sino estudios técnicos, y esto, por ejemplo, ha beneficiado mucho a los inmigrantes bolivianos. Así es. Bueno, amigos, nos vamos a ir a una pausa, volvemos en unos minutos y a la vuelta estaremos hablando acá con Carlos Toranzo sobre el tema de la política boliviana, cómo le estamos viendo en la actualidad nuestro actual presidente, cómo está en el contexto, sobre todo internacional.